Salve y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. Hoy vamos a hablar del concepto de extrema individualización y vamos a hablar de un ejemplo de implementación de un sistema de entrenamiento en extrema individualización. Para explicar lo que yo considero que es extrema individualización, primero vamos a explicar los dos polos, vamos a hablar posibilidades de ejercer coaching y de ejercer acompañamiento en los entrenamientos personales, preparaciones personales, nutricionales o procesos de transformación precompetitivos, competitivos, etc. Es decir, este vídeo va un poco enfocado quizás como una herramienta para el coaching, aunque también cualquier atleta se puede beneficiar y puede dar otra visión a sus enfoques y a sus planteamientos de entrenamiento si es que es mayormente autodidacta, ¿vale? Entonces, ¿a qué nos referimos con extrema individualización? Vamos a ver, está el planteamiento número 1, que es lo contrario de lo que yo voy a explicar con la extrema individualización, que es el sistema cerrado. Significa que en un momento determinado hemos estado acostumbrados a lo mejor a tratar el flujo de atletas en un centro como algo regular o como algo incluso subvencionado, la actividad del coach, o pagado o asueldado, en la que se propone un sistema de entrenamiento probado para unas características iniciales deseables. Es decir, yo no me tengo que preocupar de individualizar, ni me tengo que preocupar de las características de una persona que quiera entrenar conmigo, porque mi sistema ya está creado y eres tú el que, si vales, vas a tener que adaptarte. ¿De acuerdo? De este concepto de la, vamos a llamar un poco, estatalización de la actividad deportiva, pues termina surgiendo sistemas cerrados, sistemas de entrenamiento que distintos coaches para distintas disciplinas pues han acabado sacando adelante y comprobando y teniendo éxito con unos atletas que al final tienen siempre algunas, de manera muy general, pero algunas características similares o que son lo suficientemente flexibles para poder adaptarse a esos sistemas de entrenamiento cerrados. Se puede extraer de aquí el concepto que se dice, creo, más bien hoy en día, se llama sistemas top-down, en los que pues existe un sistema X, en los que se definen en la primera capa se definen pues unos ciclos de entrenamiento enfocados a objetivos distintos, por ejemplo, precompetitivo, transición o recomposición corporal. Luego existen dentro de estos ciclos, de estos macrociclos de entrenamiento, unos bloques, pues un bloque primero de técnica, luego un bloque de hipertrofia, luego un bloque de recuperación, lo estoy inventando para que veáis las distintas capas. Estos bloques, que comprenden X semanas cada bloque, luego se dividen en semanas, ¿no? Cada semana tiene una serie de modelos y finalmente en el último bloque aparece un pequeño apartado de individualización. Estos sistemas al final proponen relativamente pocas herramientas al atleta para adaptar el sistema a él, es más bien él que debe adaptarse. Si acaso variarán los porcentajes que te proponen en las semanas de los distintos bloques, pues según tu máxima, según tu RPE, quizás algún parámetro más, ¿de acuerdo? Luego vamos a hablar de las ventajas de estos sistemas, porque todo tiene ventajas y todo tiene momentos. Pero, ¿por qué trabajar entonces con extrema individualización y qué significa? Pues bueno, resulta que la apertura social y cultural del deporte en los nuevos tiempos, sobre todo a través de las redes sociales, de este altavoz enorme que son las redes sociales, pues trae de manifiesto una amplificación de nuestros deportes que llegan a muchísima gente que a lo mejor quizás no se hubiera planteado
practicarlos, pero que algo en su interior resuena o se creen que tienen alguna virtud, alguna capacidad que pueda encajar y que quieren explotar, y entonces acuden a un coaching. Lo primero que hemos hecho muchas personas es acudir a modelos de entrenamiento hechos, que como decía antes, pues podías medio personalizar, a lo mejor pues con voy a entrenar tantos días, quiero un énfasis en tal parte del cuerpo o en tal movimiento, estas son mis máximas y estos son mis kilos y mis RPE, por ejemplo, o con estos porcentajes puedo hacer estas repeticiones y con estos otros puedo hacer tantas, y entonces a lo mejor algún tipo de Excel te acababa pariendo pues una planificación por semanas dentro de unos bloques y al final en unos macrociclos de entrenamiento que se iban sucediendo. Bueno, así hemos empezado muchos, pero como digo, la necesidad de muchísima más gente que antes de entrenar y de transformarse lleva a que los entrenadores personales tenemos que ser mucho más creativos porque vamos a tener una infinita variedad de casos. Y como no tenemos ninguna paga, ningún sueldo, ninguna subvención específica que pueda permitirnos el hecho de decir no, si no encaja usted váyase, pues, y además se supone que tenemos una vocación, que precisamente lo que queremos es que la gente encaje y mejore, pues como no se da la primera y se da la segunda, pues tenemos que aprender a personalizar al máximo, y eso es el concepto de extrema individualización, que hoy en día se puede dimensionar dentro de los sistemas contrarios a la, hemos dicho top-down, sino bottom-up, es decir, vamos a empezar por la base, vamos a empezar por las necesidades y características de cada individuo y vamos a ir estableciendo hacia arriba, con información que tenemos que recopilar, pues la pirámide inversa. Vamos a subir la pirámide desde la base. Primero necesitamos la información del individuo, una vez recopilada empezamos la experimentación, descubrimos un bloque tipo y luego a partir de ahí lo vamos encadenando según objetivos y demás. Bien, creo que se entiende bastante la diferencia en este primer apartado, en lo que serían sistemas cerrados, que normalmente se explican como el top-down, o sistemas de extrema individualización, bottom-up. Hasta aquí vamos a hablar de la primera parte, que es esta diferenciación. Pues bien, hemos diferenciado dos conceptos esenciales de cómo abordar el coaching y cómo abordar el proceso de acompañamiento de un atleta. Vale, ahora vamos a meternos más a fondo en el polo de la extrema individualización. Muy bien, sí, voy a adaptar al máximo un sistema de entrenamiento a un atleta, o voy a generar, más bien, yo creo que lo correcto es decir, voy a generar un sistema de entrenamiento y de mejora para este atleta. ¿Y desde dónde empiezo? Pues como decíamos, desde la base de la pirámide. De todas maneras, hay distintos coaches que han ido estudiando cómo protocolarizar o cómo implementar una extrema individualización. Entonces, por ejemplo, tenemos Mike Tuscherer, no estoy seguro si se pronuncia así, Mike, espero que me disculpes, con su sistema, su implementación conocida como Emerging Strategies, estrategias emergentes. Vale. Muy bien, él al final termina generando un entrenamiento y unos bloques y unos macrociclos según objetivos para un atleta. ¿Y cómo lo termina haciendo? Pues es algo que hay que descubrir. La extrema individualización lo que propone es que cada persona tiene una fórmula y nosotros como coach, como acompañantes, lo que tenemos que hacer es ayudar al atleta a descubrir esa fórmula y a conocerse profundamente. Por eso a mí me gusta especialmente todo lo que tenga que ver con la individualización, o en este caso vamos a hablar un poquito de una implementación concreta que son las estrategias emergentes. En primer lugar, para empezar a construir esta pirámide de abajo arriba, la que hemos comentado antes, necesidades del atleta, bloques tipo, ciclos y macrociclos, pues empezaríamos con la recopilación de variables iniciales, es decir, todo esto en sí mismo podría ser un vídeo
y si os interesa ya podemos hablar de cómo hago en concreto cada cosa, si os interesa, pero la recopilación de variables iniciales. ¿Qué sabemos de esta persona? ¿Qué sabemos de sus antecedentes? Experiencia entrenando, es decir, existe todo un proceso de anamnesis, de entrevista con la persona que nos va a dar un montón de variables que yo aconsejo aquí también tener alguna sesión de entrenamiento, vídeos para ver concretamente pues, cuál es su movilidad, cuál es su mentalidad a la hora de afrontar ciertos pesos, etc. Para empezar a definir lo que vamos a llamar una experimentación inicial, es decir, hay que hacer una propuesta inicial. Esta propuesta inicial entonces va basada según una información. ¿Y cuál puede ser lo más simple de una propuesta inicial? Es una semana de entrenamiento tipo. Semana de entrenamiento tipo 1. Y a partir de ahí, cada semana lo que hacemos es recopilar con el atleta un montón de variables y flexibilizar este sistema. De manera que vamos intentando un progreso, entre comillas, lineal hasta encontrar los puntos débiles, los puntos de estancamiento y ir, como digo, cada vez conociéndonos mejor. Entonces, básicamente, en primer lugar, necesitamos una recopilación de variables iniciales. En segundo lugar, en función de estas variables iniciales, esto lo estoy diciendo de forma muy general, hacemos una propuesta de bloque con un concepto de progresión. Por supuesto, el bloque mínimo, la semana mínima, tiene que estar enfocada a una progresión semanal. Y para esto también pues, habría otro vídeo, qué progresión para quién, cómo funciona la progresión, si es una cuestión de RPE, si es una cuestión de intensidades, de volúmenes, etc. Y entregarnos a la constante flexibilidad por comunicación con el atleta. Y en esta constante flexibilidad lo que necesitamos es evaluar una serie de variables. Yo os he juntado 4, que son las dimensiones que más evalúo en cada persona, evaluamos, de hecho, porque al final somos un equipo. Por ejemplo, la primera me gusta llamar la media de esfuerzo percibido. Cuando vemos un levantamiento tenemos el esfuerzo percibido, el que se puntúa el atleta, pero también el que puntuamos nosotros como coach. Es muy común nosotros ver un levantamiento tremendamente fluido y que la persona, por ejemplo, salga un poco atorada y nos diga, ostras, es que no me veo, me veo que me ha pesado, y tú le enseñas el vídeo, fíjate, oh, qué rápido ha subido. Entonces, hace falta hacer una especie de media de esfuerzo percibido, o al revés, hay gente que es tremendamente temeraria, tú ves un grinding tremendo, una lucha tremenda para subir una repetición, dices, bueno, hasta aquí hemos llegado, no, súbale 10 kilos, no, hombre, por favor, mírate un momento. Entonces, esa media de esfuerzo percibido es algo que vale la pena puntuar en varios levantamientos de la semana tipo. Luego, aspectos técnicos. Enseguida vamos a identificar cuáles son los aspectos técnicos que nos van a dar un techo en los levantamientos. Pues una tendencia de valgo de rodillas, una mala pisada, algún desequilibrio en caderas, un mal concepto de la posicionamiento del torso, mala percepción de equilibrio a la hora de colocar la barra. Entonces, todo esto son aspectos que tenemos que apuntar y que tenemos que proponer maneras de mejorarlo semana a semana. La intensidad y el volumen sería la tercera variable. Discutir hacia dónde tienen que tender la intensidad y el volumen semana a semana en función de los resultados. Cómo vamos a incrementarlo, ¿de acuerdo? Que esto en sí mismo ya sería otro vídeo o casi yo creo que un cursillo donde cada uno hemos ido teniendo nuestra experiencia, ¿verdad? Y finalmente los aspectos interiores o sutiles, puesto que nosotros tenemos que tener mucho en cuenta a la hora de programar con el atleta. La plantilla que te calcula los porcentajes o el bloque de hipertrofia del programa no sé qué no tiene en cuenta si te ha dejado la novia, si vas mal de dinero, si tienes un cambio de trabajo, si tienes un familiar enfermo, si estás enamorado, no lo tiene en cuenta, y sin embargo el coach sí puede tenerlo en cuenta. ¿Tiene que ser un psicólogo, un coach? Bueno, pues en mi opinión tiene que tener altas habilidades de empatía y de profunda comprensión de la otra persona, porque él ha visto en sí mismo cómo afectan los estados alterados emocionales o de experienciales por los que uno pasa, y son cosas a valorar, son cosas que pueden cambiar la balanza tremendamente. Finalmente,
lo que se propone con este Emerging Strategies, yo os he puesto 4 ejemplos que yo utilizo para evaluar semanalmente y calcular este incremento, intensidad, volumen o cambios posibles de ejercicios o de patrones que vamos a utilizar, pero finalmente lo que se busca es, y esto según este sistema, esta implementación en concreto, buscar el tiempo de pico, el time to peak para cada patrón de movimiento. Es decir, si yo voy monitoreando la squat, el bench press y el deadlift en una progresión que nosotros semana a semana vamos construyendo y es más o menos ascendente, en cierta constancia, pues vamos a descubrir en qué momento llega a picar, en qué momento llega al pico de rendimiento en cada uno de los movimientos y cuándo ese rendimiento desciende. Esto es tremendamente, creo yo, complicado. Por ejemplo, Mike Tuscher, cuando habla de esto, también te explica que él descubre pues, tipologías distintas de levantadores según el movimiento. Gente que pica ascendente, gente que tiene una pequeña caída y luego sigue picando, y luego sigue creciendo, perdón. Bueno, es muy interesante, os lo recomiendo mucho. Yo aquí no me voy a extender con ello porque lo podéis buscar vosotros y tienen muchísimo material en internet. Y es el ejemplo de una implementación en concreto. A continuación vamos a hablar ya para finalizar de qué problemas le veo yo a esta implementación en concreto y qué ventajas pueden tener los otros sistemas, los que hemos introducido al principio y hemos contrapuesto a la extrema individualización. Vamos a llamarle los sistemas cerrados o los sistemas top-down. En mi experiencia, lo principal que yo veo que entra un poco en conflicto con la implementación, que me entra en conflicto, aunque en general me parece una implementación magistral, me parece una protocolarización y una implementación de una extrema individualización estupenda, de una persona con una experiencia brutal y que admiro un montón. Simplemente cosas que a mí no siempre me resultan igual que en el caso como él lo describe, o como el caso que Emerging Strategies lo describe, es que, por ejemplo, siempre se dice que el time to peak, el tiempo que tarda la persona en llegar a su pico de rendimiento, es más o menos estable casi siempre. Sinceramente, no sé en qué casos o en qué tipos de vida esto se da, o si ellos llevan a lo mejor a algunos atletas con unas características parecidas o que viven completamente entregados al deporte o no, no lo sé, ¿eh? Pero que en vidas modernas pues es muy difícil que sea constante y a lo mejor de un año para otro, incluso con objetivos similares y con fechas de meets, de competiciones similares, ostras, cambia un montón el time to peak para cada persona y casi que tener ideas preconcebidas sobre el tema puede limitarnos un poco y puede condicionar mucho la programación. Entonces, yo soy más de no tener expectativas y de no utilizar los precedentes. Es un dato más, ¿vale? Pero no es algo definitivo, en mi opinión. Luego, un problema que tiene, si quieres trabajar con información o estrategias emergentes, si quieres ir desentrañando la fórmula para ese atleta, es que tienes que estar dispuesto a un coaching tremendamente personal y a una alta cantidad de comunicación. Si bien es verdad que puedes espabilarte muy bien para tratar de automatizar y protocolarizar cómo el atleta te puede dar esa información sin que tengas necesidad de estar presente todo el tiempo, hablando por teléfono, enviándote audios, etcétera, que ayuda mucho, pero quizás pues puedes decidir, como antes hemos hablado, de cuatro variables, ¿vale? Para tratar de juzgar la flexibilidad o el avance del entrenamiento, pues tratar de protocolarizar a lo mejor en un Excel o una tabla y que el propio atleta te las pueda ir atendiendo y te las pueda ir pasando y demás. Bueno, son maneras, pero lo que sí que se necesita es mucha atención, mucha presencia y mucho seguimiento. Si no es el caso en el que tengas un coach, pues a lo mejor es difícil ser autodidacta con estrategias emergentes porque siempre hay un sesgo de la percepción que no puedes mediar con otra persona, con otra visualización externa. Y finalmente no vamos a dejar enterrados los sistemas cerrados existentes, las propuestas cerradas de macrobloques, bloques, semanas
poca personalización porque tienen ciertas ventajas y tienen ciertos momentos en los que se pueden utilizar. Para empezar, puede ser un punto de partida en sí misma, un sistema existente puede ser un punto de partida en sí mismo, es decir, podemos partir sin saber mucho, podemos pensar que este sistema, por lo simple que es, pues mira, un 5-3-1, yo creo que podemos empezar por ahí. Y a partir de ahí podemos descubrir que es un 5-3-1 completamente personalizado semana a semana, o ciclo tras ciclo. Bueno, es una manera, los sistemas cerrados pueden ser puntos de partida en sí mismo para investigar, ¿de acuerdo? Luego, es muy interesante en ciertos momentos de tu vida que hayas hecho sistemas cerrados y que te hayas intentado adaptar a algo que tú no has propuesto. Eso es muy interesante, te puede llegar a enriquecer mucho. Finalmente, vamos con las dos últimas, que es en ciertos momentos de tu vida, a lo mejor puedes agradecer que el trabajo esté hecho, puedes utilizar algún periodo largo de entrenamiento para decir, pues bueno, no me voy a calentar la cabeza, quiero que adaptarme a esto, tratar de adaptarme y tratar de superar pues este entrenamiento, me apetece, me está divirtiendo, está bien, el trabajo está hecho, sería la tercera razón. Y finalmente, que en casos en los que no se puede tener un seguimiento personalizado, pues podemos confiar en la experiencia de profesionales que han establecido sistemas de entrenamiento que, bueno, que más o menos pueden funcionar para casi cualquier persona según el nivel, pero puede ser una opción. En el caso de que no existe un coach, pues puedes optar por iniciarte en un sistema cerrado. De todas maneras, si haces eso, intenta no ser intransigente, es mi consejo, intenta ser flexible, intenta terminar adaptando el sistema a ti y cuidado, porque entonces aquí a veces hay excesos de creatividad. Entonces, en un equilibrio, no te hundas si en el papel está calculado tal y no puedes hacer tal, o si crees que estás perdiendo absolutamente el tiempo porque la intensidad no es suficiente. Bueno, finalmente yo abogo en general y me siento muy cómodo trabajando con extrema individualización. Os he puesto un ejemplo concreto de implementación que ya existe, pero a partir de ahora vamos a hablaros de cuál es mi implementación y la iremos completando, si queréis, con cuál es la vuestra y cómo evalúo yo los procesos y las progresiones, cómo me he evaluado yo también. Y me interesa mucho la extrema individualización porque al final, si realmente nuestra vocación es tratar de ayudar a la persona, es un reto realmente y es algo muy hermoso estar presente en parte de esa comprensión profunda y de ese camino de autoconocimiento que yo creo que es pues cualquier proceso atlético, ya sea para competir, ya sea para una transformación física o para una mejora de salud, rendimiento. Espero que os haya aportado, espero que os interese. Si os interesa el concepto, vamos entonces a hablar de implementaciones concretas, aparte de Emerging Strategies, pues implementaciones concretas que utilicemos cada uno, en este caso las que utilizamos aquí en el club. Así que espero vuestros comentarios, muchas gracias.